Maestra jubilada, llamó dictador y estafador a Javier Milei en una protesta. Y las 5 frases que cambiaron su vida. Cuando el presidente Javier Milei llegó al microcentro de Buenos Aires para inaugurar una polémica reforma económica, esperaba discursos técnicos y fotos protocolares. Pero en medio de la multitud, entre pancartas y gritos, estaba Delfina Rodríguez, una maestra jubilada de 72 años con las manos temblorosas y la voz rota por décadas de aulas. La misma mujer que, con un cartel hecho en cartón que decía Milei, paga lo que debes a los jubilados, lo llamó dictador frente a las cámaras. Lo que siguió fue un encuentro que nadie vio venir, 5 frases, un café en silencio, y una decisión que sacudiría al país. Porque a veces, los cambios más grandes nacen de los enfrentamientos más inesperados. Antes de comenzar, activa la campanita y suscríbete. Así podremos seguir compartiendo historias reales que inspiran. El aire matinal en Plaza de Mayo cargaba ese olor particular a café recién hecho de los puestos callejeros mezclado con el humo de los neumáticos quemados en la protesta anterior. Delfina Rodríguez ajustó el pañuelo blanco que llevaba anudado al cuello, el mismo que había usado durante décadas en las marchas docentes. Sus dedos, curtidos por años de corregir cuadernos bajo la luz tenue de las aulas públicas de Avellaneda, se aferraban con fuerza al cartel de cartón que rezaba, Milei, las jubilaciones no se negocian. A su izquierda, el termo de mate pasaba de mano en mano entre el grupo de mujeres canosas que, como ella, habían dedicado su vida a enseñar. Carmen, su compañera de la escuela N grados 23, le alcanzó la bombilla con una sonrisa cansada. Tomá, Delphi, que hoy va para largo. El líquido amargo le recordó las mañanas en la sala de profesores, cuando todavía creía que la educación podía cambiar el país. Ahora, a sus 71 años, solo le quedaba la rabia impotente al ver cómo el anuncio del nuevo ajuste a las pensiones destrozaba lo poco que le quedaba. De pronto, un movimiento inusual captó su atención. El cordón policial se tensó cuando una caravana de vehículos negros ingresó por Diagonal Norte. Entre la multitud comenzó a correr ese murmullo eléctrico que precede a los momentos históricos. «Es él», gritó alguien desde atrás. Delfina sintió como su corazón, ese viejo motor cansado, aceleraba su ritmo. No era la primera vez que veía al presidente, pero sí la primera que lo tenía a menos de 20 metros. Sin pensarlo, empujó su cuerpo hacia adelante, esquivando brazos y pancartas hasta plantarse frente al cordón de seguridad. Asesino de jubilados, rugió con una voz que no reconocía como propia. Te vamos a sacar como sacamos a todos los que nos traicionaron. Los efectivos de la Policía Federal se miraron entre sí, incómodos. El protocolo indicaba que debían contener a los manifestantes más exaltados, pero algo en esa mujer menuda de pelo blanco y ojos ardientes los detuvo. Entonces ocurrió lo impensable. La puerta del vehículo presidencial se abrió, y Javier Milei apareció con esa estampa desafiante que tanto irritaba a sus opositores. La plaza entera contuvo el aliento cuando el presidente caminó directamente hacia donde Delfina seguía gritando, ahora con lágrimas de furia corriendo por sus mejillas. Señora, dijo Milei con esa voz que sonaba igual en los mítines que en la televisión. ¿Me permite preguntarle cómo se llama? El silencio cayó como un mazo. Delfina podía sentir los flashes de las cámaras iluminando su rostro marcado por el tiempo. Delfina Rodríguez, respondió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Maestra jubilada con 42 años de servicio. ¿Eso viene en su planilla de recortes, señor presidente? Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Milei no apartó la mirada. Profesora Rodríguez, dijo, y el uso de su título la tomó por sorpresa. ¿Sabe por qué bajé del auto hoy? Para hacerse la foto con los pobres viejos que está matando, replicó ella, haciendo temblar su cartel. Milei esbozó una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bajé porque prefiero discutir con una educadora que con un puntero político. 5 minutos. Un café. Usted y yo. Carmen le apretó el brazo con fuerza. No vayas, Delphi. Es un show. Pero algo en la propuesta la intrigó. No era el tono condescendiente que usaban los funcionarios cuando querían desactivar protestas. Había un desafío genuino en esa invitación. ¿Y si me detienen después?, preguntó, desafiante. Si quisiera detenerla,
Profesora, ya lo habría hecho, respondió Milei señalando a los efectivos que los rodeaban. Pero creo que ambos tenemos cosas que decirnos. Delfina miró a sus compañeras, luego a su cartel ya arrugado, y finalmente al hombre que había convertido en el villano de su historia personal. Respiró hondo, sintiendo el peso de sus 7 décadas de vida, y asintió. El café La Biela. A 2 cuadras. Y que sea con leche caliente, que el estómago ya no me aguanta el amargo. Mientras caminaban hacia el histórico café de Recoleta, escoltados a distancia por los agentes de seguridad y seguidos por una multitud de periodistas y curiosos. Delfina no podía evitar preguntarse qué demonios había aceptado. Pero por primera vez en años, sentía que alguien con poder real la estaba mirando a los ojos, no como un número en una estadística, sino como una persona. Y eso, aunque no lo sabía aún, era el primer paso hacia algo que cambiaría todo. El café La Biela resonaba con el murmullo de conversaciones que se apagaron cuando la puerta se abrió. Delfina entró primero, sintiendo como docenas de ojos se clavaban en su cuerpo menudo. El aroma a granos recién molidos y medialunas calientes le recordó los desayunos de los días de paga, cuando todavía podía darse ese lujo. La mesa del rincón, indicó Milei con un gesto hacia un lugar apartado, pero visible desde la calle. Delfina notó cómo los mozos intercambiaban miradas nerviosas mientras acomodaban con premura el mantel blanco que ya estaba impecable. Al sentarse, sus rodillas protestaron con ese dolor sordo que la acompañaba desde los 60. El presidente esperó a que se acomodara antes de tomar asiento frente a ella, moviendo la silla con un chirrido que sonó estridente en el silencio expectante del local. Leche caliente para la profesora, dijo Milei sin consultar el menú. Y un cortado para mí. Con 2 medialunas. Delfina apretó sus manos sobre la mesa, notando cómo las venas azules sobresalían bajo su piel transparente. No vine a merendar, señor presidente. Vine a saber por qué nos está condenando a comer polenta mientras usted habla de libertad. Los primeros sorbos de leche llegaron en una taza que temblaba ligeramente en el platillo. Milei dejó que el vapor se elevara entre ellos antes de hablar. Profesora, ¿cuánto cobraba en su mejor mes como maestra? La pregunta la tomó por sorpresa. En el 2015, con antigüedad y cargo directivo. Unos 23,000 pesos. ¿Y sabe cuánto vale ese sueldo hoy? Menos que estas 2 medialunas. Milei partió el bollo en trozos precisos, migas cayendo sobre el mantel. Esa es la inflación que heredé. La que usted y yo pagamos cada día. Delfina sintió un calor subirle por el cuello. Nosotros no heredamos nada. Nos robaron. Y ahora usted nos roba el poco aire que nos quedaba. El presidente tomó un sorbo de café, dejando una mancha oscura en la servilleta. Delfina, ¿alguna vez tuvo que explicarle a un niño por qué no podía comer más que pan con dulce en el recreo? El cambio a su nombre de pila la hizo parpadear. Toda mi carrera. En Lanús, en Avellaneda, en cada escuela pública donde trabajé. Entonces entenderá lo que voy a decirle. Milei bajó la voz, inclinándose hacia adelante. Primero, la reforma previsional no es un recorte. Es quitarle a los políticos para darles a los jubilados. Segundo, ese fondo que tanto critican ya está devolviendo el equivalente a 3 jubilaciones mínimas en bonos de alimentos a los mayores de 75. Delfina abrió la boca para protestar, pero levantó un dedo. Tercero, mañana a las 11, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, habrá una reunión con todas las asociaciones de docentes jubilados. Con desayuno incluido, por supuesto. El sonido de una cuchara al caer al piso resonó en el local. Delfina notó que su pulso se aceleraba. ¿Está bromeando? Después de todo lo que... Cuarto, continuó Milei, ignorando su interrupción, la nueva ley de emergencia previsional incluye medicamentos gratuitos para hipertensión y diabetes en todas las farmacias adheridas. A partir de la semana que viene. El aire se le atoró en la garganta. Eduardo había padecido ambas cosas. ¿Y por qué no lo anuncian? ¿Por qué dejarnos marchar, gritar? Porque quinto, dijo Milei, bajando aún más la voz hasta casi un susurro, necesito que personas como usted, Delfina, con historial impecable y credibilidad, vengan mañana y me digan en la cara si esto funciona o no. No quiero síndicos ni burócratas.
Quiero maestras jubiladas que me digan la verdad. El reloj de pared marcó las 5 de la tarde con un tic-tac que de pronto pareció ensordecedor. Delfina miró por la ventana donde decenas de rostros apretados contra el vidrio los observaban. Carmen hacía señas desesperadas desde la vereda. «Usted no entiende», murmuró Delfina, sintiendo como las lágrimas volvían a asomar. «Ya no confiamos en nadie. Nos mintieron demasiadas veces». Milei dejó un billete bajo la taza vacía y se levantó. «Por eso mismo, profesora. Mañana a las 11. Sin periodistas, sin discursos. Solo ustedes y yo. Y si todo es mentira, puede volver a gritarme dictador frente a toda la prensa». Cuando la puerta del café se cerró tras la salida del presidente, Delfina se quedó mirando las migas esparcidas sobre el mantel. En algún lugar entre la rabia y la esperanza, una pregunta comenzaba a formarse, ¿y si esta vez era diferente? Fuera, la multitud comenzaba a dispersarse bajo las primeras gotas de lluvia. Carmen entró corriendo al local. «Delfi. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó?» Delfina tomó la última miga de media luna entre sus dedos temblorosos y sonrió, apenas. «Mañana temprano nos vamos a la Rosada. Y lleva a todas las chicas del sindicato». La lluvia comenzó a golpear los ventanales del café La Biela justo cuando Delfina terminaba de contar la historia de su última jubilación. Sus dedos trazaban círculos en el borde de la taza de leche caliente que ya había perdido su vapor. 38 años dando clases para terminar comiendo arroz 3 veces por semana. ¿Eso llama justicia, señor presidente? Milei dejó su cortado a medio tomar, la espuma formando una media luna en el borde de la taza. «Profesora, ¿sabe cuántos docentes como usted hay en el país?» Sus ojos, esos que en televisión parecían siempre encendidos de furia, ahora mostraban una curiosidad genuina. «Demasiados para que les importemos», respondió Delfina, pasando el dorso de su mano por los labios. El sabor dulce de la leche le recordaba los desayunos escolares que organizaba para sus alumnos más pobres. 72.418, dijo Milei sacando un cuaderno de su bolsillo interior. Las páginas estaban llenas de cifras escritas con letra apretada. 72.000 historias como la suya. Y cada una merece más que migajas. El ruido de la cuchara al caer sobre el platillo hizo que varios comensales volteen hacia su mesa. Delfina bajó la voz. «Entonces, ¿por qué el ajuste a las jubilaciones? ¿Por qué empezar por los más débiles?» Milei inclinó el cuerpo hacia adelante, los codos sobre la mesa. «Delfina, ¿alguna vez tuvo un alumno que llegaba tarde porque trabajaba antes de clase?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Claudio Fernández. Vendía estampitas en el tren hasta que conseguí que le dieran la beca alimentaria». «Exacto». El presidente señaló el cuaderno. «Argentina es ese niño. Llega tarde a su propio futuro porque carga con 40 años de deudas, corrupción y promesas rotas. Lo que hago duele, pero es quitarle el peso para que pueda correr». Delfina sintió que el café se le revolvía en el estómago. «Sus metáforas son bonitas, pero mis compañeras siguen eligiendo entre remedios y comida». Milei sacó un sobremanila de su portafolios. «El jueves pasado, la ANSES pagó $600 millones en bonos a bancos internacionales». Abrió el sobre y deslizó una hoja hacia ella. «A partir de mañana, ese dinero será para esto». Delfina ajustó sus anteojos. El documento tenía el sello presidencial y un título, Programa de Asistencia Integral al Docente Jubilado. Sus ojos escanearon los puntos principales: medicamentos gratuitos, bonos alimentarios de emergencia, subsidios para servicios públicos. «Palabras bonitas», murmuró, aunque notó cómo sus dedos temblaban al sostener el papel. «¿Y cómo sé que no es otra mentira?» Milei tomó su teléfono y marcó un número. «Ministro de Economía, necesito que el programa PAIC esté funcionando antes del viernes». Una pausa. «No, no me importa si hay que quedarse toda la noche». Colgó y miró a Delfina. «Ahora es real». El mozo llegó para recoger las tazas vacías, lanzando miradas furtivas a los papeles esparcidos. Delfina observó cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal, dibujando caminos efímeros. «Aun si es cierto, ¿por qué me lo muestra a mí? No soy nadie importante».
Porque usted es exactamente quien importa, respondió Milei, guardando los documentos. Necesito que vaya mañana a la reunión y les diga a sus compañeras lo que vio hoy. Sin filtros, sin políticos de por medio. Fuera del café, la multitud comenzaba a dispersarse. Carmen hacía señas desde la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. Delfina se levantó con esfuerzo, sus rodillas crujiendo. Todavía no confío en usted, señor presidente. Milei asintió mientras pagaba la cuenta con billetes nuevos que aún crujían. No pido que confíe. Solo que venga mañana y juzgue por usted misma. Se ajustó el saco y agregó casi como un susurro, traiga a Claudio Fernández si todavía vive por aquí. Merece ver que su maestra sigue luchando. Cuando la puerta del café se cerró tras la salida del presidente, Delfina se quedó mirando el documento que quedó sobre la mesa. Las últimas palabras de Milei resonaban en sus oídos. Claudio, su alumno favorito, ahora tendría casi 50 años. ¿Cuántos otros como él habían sido víctimas del mismo sistema? Carmen entró corriendo, salpicando agua de lluvia. Delfi. ¿Estás bien? ¿Qué te dijo ese? Delfina dobló cuidadosamente el documento y lo guardó en su bolso más viejo, el que usaba para cosas importantes. Prepara a las chicas. Mañana vamos a la Casa Rosada. Sus ojos, cansados de tantas batallas, brillaban con algo que no se veía desde hacía años, un atisbo de esperanza. El autobús que llevaba a Delfina y a las otras 23 docentes jubiladas hacia la Casa Rosada olía a perfume barato y mentol de las pastillas para la artritis que todas compartían durante el trayecto. Las ruedas golpeaban los baches de la Avenida de Mayo con esa cadencia que a Delfina le recordaba los viejos viajes escolares, cuando llevaba a sus alumnos de excursión al Museo de Ciencias Naturales. ¿Estás segura de esto, Delphi?, susurró Carmen mientras se ajustaba el mismo vestido azul marino que usaba para las reuniones importantes. Las manchas de tiza en los codos nunca habían desaparecido por completo, como cicatrices de batallas ganadas. Delfina apretó contra su pecho la carpeta con el documento que Milei le había mostrado en el café. No. Pero después de 40 años enseñando a otros a tener coraje, ¿cómo voy a ser yo la que retrocede? El autobús frenó con un chirrido frente a la entrada histórica. Los guardias de seguridad, alertados por anticipado, formaron un pasillo desde la puerta del vehículo hasta la entrada del Salón Blanco. Delfina fue la primera en bajar, sus zapatos cómodos pero pulidos para la ocasión pisando el mismo mármol que habían pisado presidentes y personalidades durante siglos. El Salón Blanco estaba iluminado como para una recepción presidencial. Pero en lugar de diplomáticos y funcionarios, las sillas de terciopelo dorado estaban ocupadas por rostros curtidos por el tiempo y las aulas. Delfina reconoció a compañeras de distintas provincias, algunas apoyadas en bastones, otras en sillas de ruedas prestadas para la ocasión. Todas compartían esa misma expresión entre la incredulidad y la cautela esperanzada. Cuando Milei entró por una puerta lateral, sin la fanfarria habitual ni el séquito de asesores, el murmullo cesó de golpe. Llevaba el mismo saco arrugado del día anterior y en lugar de dirigirse al podio, tomó asiento en una silla común frente al semicírculo de docentes. Buenos días, profesoras, comenzó, y el simple hecho de que usara ese término en lugar del frío ciudadanas hizo que varias cabezas se alzaran. Antes que nada, quiero que vean algo. Una pantalla descendió del techo ornamentado. Las luces se atenuaron y aparecieron imágenes de escuelas rurales, comedores comunitarios, farmacias de barrio. Este es el programa de asistencia integral al docente jubilado en acción desde las primeras horas de hoy. Delfina entrecerró los ojos para enfocar mejor. Allí estaba la farmacia de su barrio en Lanús, donde la semana pasada no había podido comprar sus medicamentos para la presión. En pantalla, la dueña mostraba un cartel nuevo: atención a jubilados docentes con receta médica gratis, programa PAID. Es una trampa, murmuró la mujer a su derecha, una exdirectora de Quilmes con manos temblorosas. Mañana nos sacan esto y queda como otra promesa incumplida. Milei, como si hubiera escuchado el comentario, se levantó y caminó hacia el centro del salón. Sé lo que están pensando. Que esto es un show. Que mañana todo volverá a ser igual. Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su saco. Por eso hoy,
Aquí mismo, cada una de ustedes recibirá su tarjeta del PAIC activa y cargada con el bono alimentario de emergencia. Delfina sintió que el aire le quemaba los pulmones cuando un asistente le entregó el sobre con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una tarjeta naranja brillante, el color de la cartuchera de su primer año como maestra, y un comprobante con un número que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, 85,000 pesos. Es el equivalente a 3 jubilaciones mínimas, explicó Milei mientras las docentes comenzaban a pasarse las tarjetas con mezcla de euforia y desconfianza. No es un regalo. Es la devolución de lo que el Estado les robó durante años. Carmen le apretó el brazo con fuerza. Delphi, esto es real. Puedo comprarme los lentes nuevos. Milei esperó a que el murmullo bajara antes de continuar. Hay una condición. El silencio volvió de golpe. Necesito que sean ustedes, las verdaderas expertas, quienes supervisen que este programa funcione en cada rincón del país. No quiero burócratas. Quiero maestras. Delfina se levantó antes de darse cuenta, sus rodillas protestando apenas. ¿Qué está proponiendo exactamente, señor presidente? Que ustedes, profesoras, formen el primer Consejo Ciudadano de Vigilancia Previsional. Con acceso a todas las cuentas, todos los registros. Con poder para frenar pagos si algo no cuadra. Milei sacó otro documento del bolsillo. Esta es la orden ejecutiva que lo hace oficial. El papel pasó de mano en mano hasta llegar a Delfina. Su mirada experta, esa que detectaba una falta de ortografía a 30 metros, escudriñó cada cláusula. Allí estaba, en letra negrita, las integrantes del Consejo tendrán pleno acceso a los registros del ANSES y poder de veto sobre irregularidades. Cuando alzó la vista, Milei estaba parado frente a ella, extendiendo un marcador rojo. ¿Nos ayuda a corregir los errores del sistema, profesora Rodríguez? El salón contuvo el aliento. Delfina tomó el marcador con la misma firmeza con que solía tomar la tiza en sus mejores años. Sin decir palabra, se acercó al documento extendido sobre una mesa auxiliar y firmó con su letra clara y redonda, la misma que había puesto en miles de boletines a lo largo de su carrera. Al entregarle el marcador a Carmen, notó que sus dedos ya no temblaban. Empezamos hoy mismo, dijo, y su voz no sonó como la de una jubilada cansada, sino como la de la maestra de primer grado que había sido hace medio siglo, cuando creía que podía cambiar el mundo una letra a la vez. Milei asintió y, en un gesto que ningún presidente había tenido antes con un grupo de docentes, les tendió la mano no para saludar, sino para sellar un pacto. Bienvenidas al primer día de clase, profesoras. El blog de Delfina La Tiza Roja llevaba 10 años acumulando posts furiosos contra gobiernos de todos los colores políticos. Aquella noche, mientras las luces de su pequeño departamento en Lanús parpadeaban por la tormenta eléctrica, sus dedos se cernían sobre el teclado como si fuera la primera vez que escribía. La pantalla mostraba el borrador del post que había comenzado después de regresar de la Casa Rosada. Milei nos engañó a todos. Pero las fotos que había adjuntado contaban otra historia, Carmen recibiendo sus nuevos lentes bifocales en la óptica del barrio, las compañeras de la asociación haciendo fila en la farmacia con sus tarjetas naranjas. El documento oficial del Consejo Ciudadano con su firma destacada en rojo. Su gato maestro, llamado así por haber aparecido en la puerta de su escuela un día de huelga, se frotó contra sus pantuflas. ¿Qué digo, maestro? ¿Qué me vendió que por primera vez en años alguien cumplió lo que prometió? El teléfono vibró sobre la mesa. Carmen la llamaba por quinta vez desde que habían llegado. Delfina dejó que fuera a buzón de voz mientras abría la nevera casi vacía, ahora podrían llenarla gracias a ese bono que aún no terminaba de creer que fuera real. Su dedo índice, ese que tantas veces había señalado errores en los pizarrones y en los discursos políticos, se quedó suspendido sobre el botón publicar. En su lugar, abrió una nueva entrada en blanco y comenzó a teclear con esa determinación que solo conocían sus exalumnos. Ayer llamé dictador al presidente. Hoy vi algo que nunca esperé ver. Las palabras fluían ahora como cuando escribía las cartas semanales para los padres de sus estudiantes. Habló de la Casa Rosada llena de docentes jubiladas, no de funcionarios. Del documento que les daba poder real, no promesas vacías. De cómo Milei las había tratado no como un problema a silenciar, sino como las expertas que eran.
Cuando publicó el post y cerró la laptop, el primer comentario llegó antes de que pudiera levantarse para hacer el té. Vendida, decía en mayúsculas. Delfina sorbió el aire entre los dientes, pero entonces apareció otro: soy Claudio Fernández, su alumno de cuarto B en 1998. Gracias por seguir enseñándonos a creer. El teléfono estalló con notificaciones. Su blog, que normalmente recibía cientos de visitas, mostraba ahora cifras que se disparaban a 5 dígitos. Los canales de noticias ya compartían fragmentos de su texto, algunos con títulos escandalosos: docente kirchnerista elogia a Milei, otros más ponderados: el cambio que nadie esperaba. Al día siguiente, cuando llegó a la primera reunión oficial del Consejo Ciudadano en el edificio de Lances, los periodistas formaban un cerco alrededor de la entrada. Carmen, siempre su escudo humano, abrió paso entre las cámaras. Delfina, ¿es cierto que Milei la compró con beneficios?, gritó un reportero. Ella se detuvo en medio del escalón, ajustó el collar de perlas falsas que usaba para las ocasiones importantes, y respondió con la misma calma con que solía callar a los alumnos groseros: lo único que compró el presidente fue mi atención. Ahora vengo a hacer mi trabajo. La sala de reuniones de Lances olía a café recién hecho y papeles nuevos. Sobre la mesa ovalada, 24 carpetas con los nombres de cada miembro del consejo esperaban. Delfina abrió la suya y encontró lo que nunca imaginó: estados de cuenta completos del fondo de jubilaciones, informes de auditoría sin censura. Y una credencial que la acreditaba como supervisora ciudadana con acceso irrestricto. El director de Lances, un hombre joven con corbata demasiado ajustada, comenzó su presentación con gráficos llenos de cifras. Delfina levantó la mano en el minuto 3. Disculpe, director, pero esos números no coinciden con los que tengo aquí. Señaló un cálculo en la página 17 del informe. Según mis cuentas, hay 3.2 millones de pesos que no están siendo debitados de donde deberían. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la regla de madera que aún llevaba en su bolso. El director palideció visiblemente. Profesora Rodríguez, esos fondos fueron reasignados temporalmente para pagar gastos de representación del mes pasado, completó Delfina, señalando otra página. Lo cual viola el artículo 14 del decreto que creó este consejo. Movimiento revertido, por favor. Carmen, sentada a su derecha, le pasó un papelito escrito con esa letra temblorosa que conocía desde la normal: ¿cuándo aprendiste a leer balances contables? Delfina sonrió y escribió debajo: anoche. No iba a venir a una guerra sin municiones. Al finalizar la reunión de 4 horas, donde lograron redirigir fondos para cubrir 1.200 recetas médicas pendientes, una asistente se acercó a Delfina. El presidente pregunta si puede visitarla en su casa mañana. Quiere ver cómo implementan el programa en terreno. Esa noche, mientras preparaba su departamento para la visita presidencial, Delfina notó algo peculiar. Por primera vez en años, no estaba escribiendo un post de protesta, sino el informe detallado de todo lo que habían logrado en un solo día. Maestro ronroneaba en su regazo, indiferente al hecho histórico de que una maestra jubilada de Lanús estuviera a punto de recibir al presidente no como manifestante, sino como colega. Cuando terminó de escribir, publicó el nuevo post bajo el título: Lección 1, cuando te dan la tiza, escribe el futuro. El primer like llegó de una cuenta verificada, @Milei. El comentario decía simplemente: Aula 42, mañana a las 10. No llegues tarde, profesora. El olor a pintura fresca todavía impregnaba el aire de la nueva sede del Consejo Ciudadano cuando Delfina llegó esa mañana. Lo que había comenzado como un modesto espacio prestado en el ANSES ahora ocupaba todo un piso en el edificio de la ex-AFIP, reformado para albergar a las 72 supervisoras que cubrían cada provincia del país. La recepcionista, una joven con el pelo teñido de violeta que le recordaba a su exalumna Marita, le sonrió al verla entrar. Buenos días, profesora. El equipo de Chubut acaba de mandar los informes y hay una cafetera nueva en la sala de descanso. De esas que hacen capuchinos. Delfina dejó su bolso en la oficina, que ahora llevaba una placa con su nombre, no supervisora, sino profesora Rodríguez, como siempre había preferido. Las paredes estaban decoradas con fotos de sus compañeras en cada rincón de Argentina,
Carmen inspeccionando una farmacia en Jujuy, Rosa revisando libros contables en Mendoza. Incluso la tímida Susana enfrentándose a un intendente en Formosa. Su computadora ya estaba encendida, mostrando el dashboard actualizado del programa PAIG. Los números bailaban ante sus ojos: 92% de cobertura médica alcanzada, 1.3 millones de bonos alimentarios distribuidos. 47 funcionarios suspendidos por irregularidades detectadas. Lo que más le gustaba era el mapa interactivo donde cada punto verde representaba a un docente jubilado que había recuperado su dignidad. El intercomunicador sonó. Profesora, línea 1. Es el presidente. Milei no usaba los protocolos habituales para llamarla. Delfina, ¿vieron el informe de La Pampa? Parece que el hospital de Santa Rosa está cobrando indebidamente por las prótesis dentales. Ella abrió el archivo en cuestión con unos clics. Ya lo tenemos en radar, Javier. Marta está yendo personalmente hoy. Si es cierto, mañana mismo cortamos los fondos hasta que devuelvan lo cobrado. El uso del nombre de pila del presidente ya no le resultaba extraño. Después de 6 meses de trabajar codo a codo, las formalidades habían dado paso a una relación de mutuo respeto que nadie, ni siquiera ella, hubiera imaginado posible. Otra cosa, continuó Milei, el Banco Mundial quiere reunirse con ustedes la próxima semana. Parece que nuestro modelo de control ciudadano les interesa para replicarlo. Colgó justo cuando Carmen entraba a la oficina cargada de facturas rellenas. Adivina quién acaba de destapar otro desfalco en Córdoba. Que esas maestras rurales tienen vista de águila. Delfina mordió una factura mientras revisaba el nuevo informe. El sabor dulce de la membrillo se mezclaba con la satisfacción de ver cómo su pequeña rebelión de jubiladas había crecido hasta convertirse en un verdadero contrapoder. Llama al equipo jurídico. Que preparen los documentos para la denuncia penal. La tarde transcurrió entre reuniones virtuales con las delegaciones provinciales y la revisión de los nuevos protocolos para el invierno. Cuando el sol comenzó a caer, Delfina se permitió un momento en la terraza del edificio, desde donde se veía toda la Plaza de Mayo. El mismo lugar donde, medio año atrás, había alzado un cartel llamando dictador al hombre que ahora la llamaba cada martes para pedirle consejo. Su teléfono vibró con una notificación. El blog La Tiza Roja acababa de superar el 1.000.000 de seguidores. La última entrada, titulada Como enseñé a un gobierno a rendir cuentas, se compartía miles de veces. Entre los comentarios, uno la hizo sonreír: soy Claudio Fernández, su alumno. Ahora mis hijos tienen la maestra que usted hubiera querido ser. Gracias por no rendirse. Al día siguiente, cuando el presidente llegó para la reunión semanal, no fue al Salón Blanco sino directamente a la oficina de Delfina. Llevaba bajo el brazo un paquete envuelto en papel de diario, la edición del día que anunciaba la caída récord de la pobreza entre adultos mayores. Para usted, profesora. Pensé que le gustaría tener esto. Dentro del paquete había una tiza roja, de esas que ya no se fabricaban, encapsulada en un estuche de cristal. La tarjeta decía simplemente: para cuando quiera escribir la próxima lección. J. Delfina la sostuvo frente a la luz del ventanal. Por un instante, volvió a ser esa joven maestra que creía poder cambiar el mundo una clase a la vez. Solo que ahora, en lugar de un pizarrón, tenía todo un país como aula. La primera nevada inesperada del invierno cubría las calles de Buenos Aires cuando Delfina llegó al acto de promulgación de la nueva Ley de Protección Integral al Docente Jubilado. El Congreso Nacional, ese edificio que siempre le había parecido tan lejano como intimidante, ahora tenía una rampa especial instalada para las sillas de ruedas de sus compañeras y carteles en braille para las maestras con problemas de visión. Carmen la esperaba en la entrada principal, abrigada con un tapado que ya no era el raído de años anteriores sino uno nuevo, comprado con el primer bono del programa que ellas mismas habían ayudado a crear. ¿Viste quién vino?, susurró mientras le señalaba el sector de invitados especiales. Allí, entre exministros y legisladores, estaba Claudio Fernández, su exalumno, ahora con canas y sonrisa amplia, acompañado de su esposa y 2 niñas que sostenían carteles hechos a mano: gracias, maestra Delfina. El salón de los pasos perdidos estaba repleto.
No de trajes caros y corbatas de seda como en los actos oficiales de antes, sino de docentes jubiladas de todo el país, algunas con sus mejores vestidos, otras con los delantales que no usaban desde su último día de clases. El murmullo era una sinfonía de voces gastadas por los años y las aulas, pero llenas de una energía que desafiaba el tiempo. Cuando Milei entró al recinto, no hubo discurso preparado ni fanfarrias. En lugar de dirigirse al podio, tomó asiento entre las maestras, en la misma fila que Delfina. El presidente del Senado, un hombre que había votado en contra de la ley en un primer momento, tosió incómodo antes de comenzar la ceremonia. Hoy no es día de discursos largos, anunció, mirando directamente al grupo de mujeres que habían revolucionado el sistema. Hoy es día de reconocer que a veces, la sabiduría no está en los libros de derecho, sino en los cuadernos de clase. Delfina sintió que Carmen le apretaba la mano cuando proyectaron en las pantallas gigantes el recorrido del programa, imágenes de farmacias en misiones entregando medicamentos gratis, comedores escolares convertidos en centros de apoyo para jubilados, incluso una foto de ella misma revisando cuentas en la sede del ANSES con esa mirada crítica que sus alumnos de cuarto grado conocían demasiado bien. El momento culminante llegó cuando Milei se levantó para firmar la ley. En lugar de usar la pluma de oro protocolar, extendió la mano hacia Delfina. Profesora, me hace el honor. Las cámaras de televisión se acercaron mientras ella, con esos dedos que habían sostenido tizas durante 4 décadas, tomaba la pluma y estampaba su firma junto a la del presidente. El aplauso que siguió duró 3 minutos exactos. Delfina contó cada segundo, como solía hacerlo cuando daba el tiempo de recreo. Al salir del Congreso, la nieve había formado una capa blanca sobre las escalinatas. Los periodistas gritaban preguntas, pero Milei lo silenció con un gesto y se volvió hacia Delfina. ¿Recuerda nuestra primera conversación en el café? Usted me dijo que no confiaba en mí. Ella ajustó el pañuelo blanco que seguía usando, ahora más como símbolo que por necesidad. Y no me arrepiento. La confianza se gana, señor presidente. Como usted bien sabe. El presidente sonrió, ese gesto auténtico que los argentinos habían empezado a reconocer como verdadero. Por eso quiero pedirle algo más, profesora. Necesito que sea la primera ministra de Transparencia y Control Ciudadano. Un cargo nuevo, creado especialmente para usted. La nieve seguía cayendo, posándose sobre los hombros de ambos como un manto de posibilidades. Delfina miró hacia atrás, donde sus compañeras esperaban bajo los paraguas, luego hacia adelante, donde Claudio y sus nietas políticas la observaban con admiración. Con una condición, respondió al fin. Que el consejo siga funcionando con independencia, que ninguna de mis chicas pierda su voz y que nunca, nunca dejen de llamarme profesora. Milei asintió y, en un gesto que daría la vuelta al país, le tendió no la mano para sellar el acuerdo, sino el brazo para que lo acompañara bajando las escalinatas. Los flashes iluminaron la escena, la maestra jubilada de Lanús y el presidente caminando juntos sobre la nieve recién caída, dejando atrás las huellas de lo que había sido y marcando el camino de lo que podría ser. Esa noche, cuando Delfina volvió a su departamento, Maestro ronroneó contra sus pies mientras colgaba el tapado nuevo junto al viejo, ese que había usado en tantas protestas. En la mesa del comedor, la tiza roja en su estuche de cristal brillaba bajo la luz de la lámpara. Tomó su laptop por última vez como simple ciudadana y abrió el blog La Tiza Roja. El título del último post surgió naturalmente, como las mejores lecciones. Clase de hoy, cómo cambiar un país sin dejar de ser uno mismo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.